vinieron. Nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Eduardo Galeano. Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí porque te voy a ayudar a hacer tu tarea en la asignatura de Historia para segundo de secundaria. El día de hoy vamos a contestar el reto que te encargaron en el programa Aprende en Casa 3 Televisión Educativa y vamos a estar platicando del tema que nos concierne y que lleva por título Guerras Religiosas. Si eres nuevo por aquí, te informo que en este canal contestamos los retos o actividades que te encargan en el programa Aprende en Casa 3 en Historia para segundo de secundaria. Y esos retos que seguramente también tu maestro de una manera posterior te manda de tarea en la secundaria donde estudias. Así que si quieres aprender historia de una manera diferente y al mismo tiempo entregar tu tarea, te invito a que te suscribas a mi canal, que me regales un like, no cuesta nada, y que enciendas la campanita de notificaciones. Ayúdame a llegar a 7,000 suscriptores. Mis queridos estudiantes, vamos a hacer énfasis en la clase de hoy en reconocer el papel de la religión en la guerra de la península ibérica y las creencias religiosas ibéricas de los mexicas. Para entrar en materia debemos decir que siempre es complicado hablar de religión y bastante polémico, pero hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista histórico sin necesidad de herir susceptibilidades. Así que de una manera madura vamos a iniciar con la clase diciendo que si bien las sociedades española y mexica del siglo XVI tenían muchas diferencias, había algo en lo que se parecían mucho, y esto es en la religión, pero como elemento cohesionador de la sociedad y pilar central de su forma de ver el mundo, incluyendo aspectos como la guerra. Muy bien, mis queridos estudiantes, vamos a empezar con los españoles. Los españoles, como la mayoría de los habitantes del occidente europeo de principios del siglo XVI, eran cristiano-católicos. Así es, esta religión era monoteísta, lo que significa que creían y rendían culto a un solo Dios. El cristianismo, como su nombre lo indica, gira en torno a las enseñanzas y mensajes de Jesucristo, de Jesús, quien se creía que era el Hijo de Dios y que había venido de la tierra a salvar a los hombres del pecado original por medio de su propia muerte. Seguramente pues esta parte religiosa la conoces por el lugar donde vives. Por mandato de Jesús, esta noticia la debían transmitir los cristianos a todo el mundo, por lo cual desde muy temprano miembros de esta religión comenzaron a propagar y llevar su noticia a todos los lugares del mundo, con la creencia que solo convirtiéndolos a la religión cristiana y uniéndose a su iglesia, los humanos del resto del mundo alcanzarían la salvación eterna. Entonces era como divulgar la religión cristiano-católica en todo el mundo para salvar las almas de las personas. Por tanto, era misión de los cristianos transmitir y convertir a la mayor cantidad de personas a su religión. Fíjense bien, en batalla los soldados creían tener la protección de Dios, de los santos y en especial de Santiago Matamoros y de la Virgen, a quienes incluso creían llegar a ver en medio del combate apoyándolos. Y muchos creían que al haber tomado parte de la batalla, Dios ya les había perdonado todos sus pecados. Por eso es que también para ellos la guerra no era algo tan sangriento o algo de lo que se arrepintieran, porque si estaban combatiendo en la guerra, entonces Diosito te perdonaba. Esta era la idea que tenían los soldados españoles que llegaron a América, lo que hoy es nuestro país. Se dice que más allá de las riquezas que podían conseguir, los hombres creían que su misión era extender el cristianismo a estas tierras, por lo que debían convertir a los indígenas que aquí vivían y solo así salvarían sus almas. Vaya que lo lograron, mis queridos estudiantes, porque casi el 80% de los mexicanos pertenece a la religión católica, hablando específicamente de nuestro país. Entonces los españoles sí lograron su cometido. Pero sería bueno analizar entonces en qué creían nuestros antepasados que vivían en este lugar. En este caso hablaremos de los mexicas. Por otro lado, entonces, los mexicas, al igual que otras culturas de Mesoamérica, eran politeístas. Quiere decir que contaban con una gran cantidad de dioses. Por ejemplo, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Micantecutli, entre otros. Cada uno de sus dioses representaba uno de los distintos fenómenos de la naturaleza o de la vida de los hombres. Esta religión politeísta está bastante chida porque pues de alguna manera tiene mucha variedad. Para ellos estos dioses tenían el poder de mantener o afectar las fuerzas que los representaban.
Por lo que el poder de los seres humanos o la misión de los seres humanos era mantener a los dioses contentos y vivos, porque eran los dioses quienes mantenían con vida a la humanidad. Por ejemplo, el caso del sol, el cual se creía que si no era alimentado, pues podría desaparecer. Entonces los mexicas alimentaban al sol de alguna manera y lo hacían evidentemente también a través de los sacrificios humanos. Así es, los mexicas pensaban que a los dioses solo se les podía ofrecer lo más valioso que existiera. Y no era un Xbox One, sino los recursos como el maíz que podían ser ofrendados al dios. Pero en realidad lo más importante para ellos era la vida misma, la vida humana, mis queridos estudiantes. Y esta era la razón por la cual ofrendaban los sacrificios humanos que le podía retribuir a las divinidades y así mantener funcionando el universo. Por eso es que durante la guerra que los mexicas pues podían atrapar presas que se convirtieran en las víctimas que serían sacrificadas durante las múltiples celebraciones y fiestas religiosas en honor a sus dioses. Conseguir cautivos para los sacrificios se volvió tan importante para los mexicas que incluso decidieron inventar un ritual propio, ¿sí?, para generar una guerra a propósito y de ahí tener cautivos de guerra. Este tipo de guerra se les conocía como guerras floridas. Eran enfrentamientos pactados con la intención pues de tener, repito, cautivos de guerra y después ofrecerlos como tributo y así extender la paz del universo. En conclusión, mis queridos estudiantes, podemos decir que tanto españoles como mexicas tenían en común la concepción de una misión en la tierra que les había sido dada por sus deidades, aunque ciertamente esa misión era diferente para unos y para otros, porque creían en cosas completamente diferentes y los dos creían tener la verdad. Estas dos concepciones tan distintas de ver la guerra se encontrarían en el año de 1519 con la llegada de los españoles a Mesoamérica. Con esta introducción o con esta explicación, ¿qué les parece si entonces nos vamos al reto que te encargaron en el programa Aprende en Casa 3? El reto dice así: imagina que eres un mexica o un español del siglo XVI que se ha encontrado en las rutas de exploración o la llegada de los españoles a Mesoamérica. Ahora le tienes que explicar al otro, pues, qué onda con tu religión, con tu guerra y con lo que está pasando alrededor. Y entonces tú le tienes que hacer dos preguntas de acuerdo a la información de Aprende en Casa. La primera pregunta que tienes que responder es: ¿por qué pelean en una guerra? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es su concepción de guerra? Estas dos preguntas las puedes anotar en tu libreta para entregárselas a tu maestro, porque es parte de lo que te piden como reto. Entonces, vamos por partes. Para contestar el reto de hoy vas a poner que tu personaje mexica se llama Tonalí, con doble L. Tu personaje mexica se llama Tonalí, ¿sale? Y entonces, pues tú eres un personaje que se encuentra con un español y el español te va a preguntar ¿por qué pelean en una guerra? Entonces Tonalí va a responder. Respuesta: para tener contentos a los dioses, ya que ellos mantienen la vida de la humanidad, y al mismo tiempo para demostrar el poderío de nuestro ejército, es decir, de la Triple Alianza. Y entonces el español te pregunta ¿cuál es su concepción de guerra? Como respuesta puedes anotar: nosotros concebimos la guerra de dos maneras. Obtenemos cautivos o presos por medio de las guerras floridas que nosotros mismos organizamos. Alimentamos a nuestros dioses mediante lo más valioso que tenemos, la vida. Es decir, sacrificamos a los cautivos de guerra y se los ofrecemos a nuestros dioses para que la vida del universo pueda continuar. Ahí también puedes poner: también la guerra para nosotros, los mexicas, tiene tintes políticos, pues nos ayuda a demostrar el poder militar que tiene la Triple Alianza en nuestras tierras. Muy bien. Entonces, para complementar el reto de hoy, mis queridos estudiantes, te piden lo siguiente: escribe un diálogo o párrafo donde expliques o argumentes tus respuestas, las que acabas de dar. Recuerda hacerlo en primera persona. Te puede ayudar a señalar las diferencias y similitudes entre ambas concepciones. Entonces tienes que hacer un diálogo donde un mexica se encuentra con un español y pues ellos tratan de explicar la guerra desde su perspectiva.
como esto se trata de hacer y de ayudarte a hacer tu tarea, pues yo ya traigo el guión aquí improvisado que puedes tomar como ejemplo para entregarlo de tarea. Los nombres de los personajes tú los puedes cambiar e incluso la historia misma, pero esto puede ser la base sustantiva para que te vaya bien en esta materia. Entonces vas a poner como título guión y vas a poner personajes, personaje mexica, el nombre va a ser Tonalí, personaje español, el nombre va a ser Manolo, ¿sale? Entonces personaje mexica Tonalí, personaje español Manolo. Y entonces este guión se trata de que Tonalí y Manolo se encuentran y pasa lo siguiente. Llega Tonalí y dice: hola, mi nombre es Tonalí, pertenezco a la cultura mexica. Manolo le dice: ¿qué tal? Excelente día, mi nombre es Manolo, joder. Mucho gusto, Manolo. ¿Qué te trae por estas tierras? Joder, pues es que mi destino es llevar la palabra de Cristo por todo el mundo para salvar a las almas del pecado. Le dice Tonalí: ¿Cristo? ¿Quién es él? ¿Cómo? ¿No conocéis a Cristo? Entonces déjame decirte que te irás directo al infierno. No lo conozco, porque esta tierra, aquí adoramos a muchos dioses, somos politeístas y le rendimos culto a través de sacrificios humanos. ¿Conoces a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a Micantecutli? No, pues yo tampoco conozco a esos dioses. Pero, ¿por qué matáis a personas para tenerlos contentos? Eso es una verdadera joda. Bueno, nosotros sacrificamos personas para tenerlos contentos y así mantener el orden del universo. No, hombre, coño, pero si el universo solo se puede mantener si Dios nuestro Señor así lo quiere. No me digas que no conoces la Biblia. ¿La Biblia? No la conozco. ¿Qué es eso? Pues joder, que las Sagradas Escrituras, donde se dice que es lo bueno y que es lo malo, la verdadera religión. La verdadera religión, pero si a mí mi religión me gusta y yo creo que esta es la verdadera. Pues cuando el rey se entere de las barbaridades que hacen en estas tierras, te dejará de gustar tu religión. Yo mismo, Manolo, iré hasta España para notificarle. Verás que regresaremos con muchos soldados de Dios y limpiaremos esta ciudad del infierno y del pecado. Salvaremos sus almas. Aunque eso signifique romper sus estatuas, apoderarnos de sus tierras, quedarnos con su oro, con sus tierras, violar a sus mujeres y todas las cosas malas que vamos a hacer para que sufran. Pero todo en nombre de Dios. Y bueno, mis queridos estudiantes, pues este es el guión improvisado que se escribió con un poco de sátira política, desde luego, pero te puede ayudar a que entiendas este choque cultural y religioso que existió entre los mexicas y los españoles cuando se encontraron en el siglo XVI. Hay que analizarlo desde un contexto maduro, porque pues muchos dirán que fue bueno que trajeran la religión que probablemente tú profesas, y hay quien dice que esta batalla fue desigual, gandalla, y lo que realmente querían los españoles era apoderarse del territorio y quedarse con las riquezas que aquí existían. Esto te lo dejo de tarea a ti porque a final de cuentas la historia es de tener un criterio propio. Pues hasta aquí la clase del día de hoy. Yo soy el profesor Arturo Chiquini y te deseo que conserves como siempre ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas, pero que también dejes vivir. Si el video fue de tu ayuda, no olvides suscribirte a mi canal, regálame un like y enciende esa campanita de notificaciones que está por ahí. Nos vemos la próxima.